phi punto cuadrado. ¿Ya? Y finalmente, d lambda dl de phi punto igual a dl de phi. ¿Y qué pasa ahí? Tendríamos d lambda dl de phi punto, me quedaría este r cuadrado phi punto igual a 0. Pero le falta un entre 2 en el Aquí segundo. me faltaría, ¿dónde? Aquí. Sí, entre 2 en el lado derecho. Derecho, ya, aquí, ¿cierto? dl de r con el 2 se va atrás. Eso, df del otro, ya. ¿Qué sucede en la primera ecuación? Es que hay una cantidad asociada al tiempo, o al parámetro de tiempo, ¿no? Lambda, es el parámetro que describe la curva. ¿Sí? Esa va a ser la energía, asociada a la energía. Podemos llamarla energía esa, ¿no? Pero podemos ponerle, si no lo conocemos todavía, porque nos falta definirlo bien, eso, este será una constante de integración 1, ¿no? Como está asociado a lambda, este va a ser la energía. La energía conservada asociada a la partícula de masa m que va orbitando ese agujero negro, o ese disco negro. En este caso es un disco porque son 3 dimensiones. ¿Ya? Eso. Aquí también hay una cantidad conservada, referido al momento angular, ¿no? R cuadrado y punto, otra constante C2 asociada al momento angular. El momento angular conservado de la partícula que está orbitando al disco. ¿Ya? Y la otra es una ecuación de movimiento. ¿Sí? Solo porque le estás haciendo respecto al sí pondrías como momento angular. Claro, porque está asociado, y de hecho se podría ver en la métrica también. Eso nos falta ver los vectores de Q. ¿Ya? Los que han hecho relatividad general pueden mirar la métrica. ¿Ya? Mis estudiantes que han visto esto dicen, ah, profesor, yo veo la métrica, se conserva la energía. ¿Por qué? Porque si yo hago T por T más una constante, hago una traslación temporal en la métrica no cambia, se conserva la energía. Cuando yo hago phi por phi más una constante, la métrica no cambia, se conserva el momento angular. Cuando yo hago R por R más una constante, C3 digamos, la métrica cambia. Porque aquí R más una constante se vuelve R más C3 al cuadrado, todo se modifica. No hay una cantidad asociada a la traslación espacial, radial. ¿Sí? Eso. Y aquí se ve que hay C1, C2. ¿Ya? Nos falta construir bien C1, C2, eso lo vamos a hacer dentro de poco. Pero por ahora tenemos dos cantidades conservadas. Quiero que lo vean esto como integración. Terminamos el ejercicio como lo siguiente, fíjense. De aquí yo puedo despejar T punto. De aquí puedo despejar phi punto, ¿sí o no? ¿Ya? Si despejo T punto y phi punto y lo reemplazo en el constraint que tengo, miren, menos F, ¿sí? T punto sería a C1 cuadrado sobre F cuadrado más 1 sobre F. R punto no se puede, eso me queda de R de lambda. ¿Y qué cosa tenemos? R cuadrado, esto lo despejamos, se queda C2 al cuadrado sobre R cuadrado, me queda R cuadrado. Así. Eso. Miren que tengo C2 sobre R cuadrado. C2 sobre R cuadrado. Miren que este F se va con este de aquí y me queda así. ¿Pueden ver lo que pasa? Puedo despejar dr de lambda. Y me queda la ecuación del movimiento unidimensional. ¿No? Puedo despejar todo de R en un lado, todo de lambda en un lado e integrar. ¿Ya? Solo por estas dos constantes de integración yo puedo obtener R como función de lambda de esta ecuación, reemplazando los dos en el constraint. Más esta ecuación de acá, yo puedo, si yo tengo R de lambda, puedo encontrar de esta segunda ecuación phi de lambda. ¿No? Y si yo tengo R de lambda, yo puedo hallar F de R de lambda y encontrar T de lambda. Integrar esta ecuación de lambda. Puedo hallar N, luego hallo N y luego hallo N. En las tres. De esa manera. ¿Ya? Eso sí lo vemos de esta manera. ¿Sí?
Y así, ahí termina el ejemplo. Por ahora termina el ejemplo así. Si hay problemas que les puedo proponer, puedo escribir. Pueden hacer para Kerr también, por ejemplo. ¿Cómo estudiamos geodésicas en Kerr? Plantean la métrica de Kerr y queremos estudiar, por ejemplo, geodésicas tipo tiempo. Pongo esto y planteo E-1. Hago todo esto, solo que con Kerr se complica más porque hay términos cruzaditos. Ya, es una métrica más grande, tiene términos cruzados, no se van a conservar unas cantidades, otras sí, etc. ¿Ya? Eso. Pero el procedimiento es como esto, tal cual como es. Más o menos, depende de la simetría. Si es un agujero negro estático, entonces tiene simetría radial, pones una métrica con simetría radial y luego metes a la ecuación de Einstein y lo resuelves. ¿Ya? Aquí nos hemos saltado el paso de encontrar esta solución, ¿cierto? Sí, aquí estamos, les pongo la solución y hagan ese cálculo. Encuéntrenme las ecuaciones para la geodésica luz. ¿Qué hacen? Hacen este epsilon a 0. Y la ecuación de restricción sería 0. Trabajan todo como está allá, pero trabajan como igual a 0. Es todo. ¿Sí? Tipo espacio con epsilon 1, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Esa es la diferencia con el caso geométrico esférico. En el caso geométrico esférico, solo se requieren estas dos ecuaciones para resolver la geodésica de la esfera. Pero cuando tenemos un espacio-tiempo lorentziano, menos, más, físico, no es suficiente las ecuaciones de Euler-Lagrange. Tenemos que usar la restricción. Y puede ser que en un caso tiene solución, por ejemplo, cuando el epsilon es 0 y luego cuando el epsilon es 1 ya no tiene solución, o siempre debería tener solución en este caso. Puede no haber en una. Puede, o sea, exacta si te refieres. Exacta puede o no haber, pero numéricamente seguro que se puede encontrar solución. Numéricamente sí. De hecho, esta ecuación no se puede resolver, muy probablemente no se puede resolver de manera exacta. Si despejamos de R de lambda, probablemente que no. Sí, al menos en Shocking estoy seguro de que no se puede. En 2 más 1 no me acuerdo muy bien. Hace tiempo, ya es lo mismo. ¿Ya? Podría meterlo a Maple, Spellcam, Dissolve. ¿Ya? Y para ver si se sale. ¿Ya? Es el problema. ¿Sí? Y así como un pequeño ejemplito quise agregar eso. ¿Ya? Ahí les he enviado una sarta de problemas. Uno de los problemas que les envié está uno de Kerr, por ejemplo, para que construyan la métrica, sepan reconocer y todo eso. ¿Esos problemas son para el parcial? Sí, escojo de ahí 1, 2 y ya. No se pongan nerviosos por el examen, que solo estoy tomando examen porque ustedes quieren, ¿ya? Por si acaso. Pues yo tomo examen, pero bueno. Ya, vamos a la métrica de Poincaré. ¿Sí? Ahí está la métrica de Poincaré. ¿Por qué es interesante la métrica de Poincaré? Lo que sucede es que todo comenzó con Lobachevsky, ¿cierto? Se buscaba una geometría donde dos líneas paralelas, o bueno, por un punto exterior a una línea paralela, solo pasa una y solo una paralela, ¿cierto? Pero en la geometría de Lobachevsky no pasaba eso. Lobachevsky demostró que hay una geometría donde por un punto exterior a una recta paralela pueden pasar más de dos paralelas, o más de una paralela, ¿no? ¿Ya? En especial, está esta geometría, que es la métrica de Poincaré. Bueno, lo pueden decir como quieran, Poincaré, pero ustedes lo pronuncian de manera distinta, ¿sí? Esta métrica está definida en una carta, en esa carta, XY, tal que Y es positiva, en el semiplano superior. O sea, podemos en principio estudiar esa geometría, ya, aquí está, como si fuera cartesiano, pero todo va a suceder aquí. Aquí va a suceder todo, en el semiplano superior. ¿Ya? Eso. ¿Cuál es la idea? Que estudiemos las ecuaciones y analizamos los vectores a lo largo de X, por ejemplo. No sé si se ve de ahí, creo que está muy chico. Pero, a ver, este ds cuadrado es 1 sobre y cuadrado de x cuadrado más de y cuadrado sobre y cuadrado. ¿Sí?
Y ya que la métrica se puede escribir de esta forma, como el producto interior, nosotros estamos trabajando el producto interior así. O mu, ¿ya? O bueno, como nos han enseñado siempre, el punto, ¿no? Son las formas de representar el producto interior, con corchete y en cuántica con una línea, ¿sí es cierto? Bueno, ya. Eso. Nosotros estamos trabajando con esta representación, ¿sí? Pero les dejo en claro que ese producto punto es la manera de representar el producto punto, con estos dos brackets y la coma o con un puntito en el medio, ¿ya? Entonces podemos ver de esto que la métrica, por ejemplo, de ese cuadrado, gxx más gyy, tendríamos que gxx es 1 sobre y cuadrado. ¿Pero qué es gxx? Es como ex punto ex y gyy es 1 sobre y cuadrado ey punto ey, ¿cierto? Y de ahí podemos deducir que ex se puede ver como 1 sobre y ey como 1 sobre y. ¿Eso en qué nos ayuda? Bueno, si graficamos, nos está diciendo que los vectores a lo largo de x disminuyen con el inverso de y. ¿Sí? Entonces todos los vectores, bueno, no en ese punto porque en y0 son infinitos, ¿no? Se va al infinito, en y0, aquí sería y0, ¿no? Digamos estamos ahí, en y1, y igual a 1, este es el eje y. Entonces todos los vectores a lo largo de esta línea van a tener ese tamaño, pero si suben un nivel, ¿qué va a pasar con él? Con ese vector. Se achica, ¿verdad? Si subo para arriba, se achica, ¿no? Entonces si subo un nivel, debería hacerse más chico. Y así, ¿no? Se ve. Y si vamos más arriba, se va achicando, ¿no? Él va a ir ahí, y así más o menos. Se va achicando. ¿Ya? Y si estudiamos los EX, los que son, claro, estos son los EX, claro, estos son los EX, por si acaso, ¿no? Si estudiamos los EY, igual, los EY también a medida que suben para arriba se van achicando. No se nota bien, lo pueden ver luego. Van subiendo, se van haciendo más pegaditos a medida que van más arriba. ¿Ya? Eso nos ayuda a entender el mapa, ¿no? Si fuera euclidio, ya saben cómo es, todo bien bonito. Como un cristal bonito, ¿cierto? Pero esta geometría hace que los vectores en X se achiquen y en Y también se achiquen. En esta geometría. ¿Ya? ¿Por qué no se contempla una familia de bases como negativo de 1 sobre y? ¿Por qué no trabajamos con negativo? Por definición de la métrica. Ajá, es por definición. No sabría decirles por qué limitamos la región. ¿Sí? Sino que con Karen nos dice, no, vamos a trabajar con el semiplano y esta métrica trabaja bien en la parte superior. ¿Sí? Ya. Otra razón sería que si cambiamos y por menos y, la métrica queda invariante. No cambia la métrica, entonces no tiene sentido trabajar arriba y abajo, trabajamos en el de arriba porque es simetría en y, por ejemplo. ¿Sí? Bien, para esa métrica es un buen ejercicio calcular los Christopher. Una calculadita, por favor, xxy, son los 1, 2, 3, son 4 términos. ¿Ya? De hecho son 1, 2, 3 nada más. ¿Por qué? Porque como es simétrico, xy es y. ¿Ya? Por favor, eso lo pueden calcular. ¿Sí? Bien, obtenga las ecuaciones por los dos métodos. Bien, las ecuaciones que están acá deberían demostrarlo con los dos métodos. Uno, usando la ecuación de la geodésica, esa de ahí, sigma teta dx teta. Esta, por favor, usando los Christopher de arriba, ahí, y obtienen esa. Y la otra, construyen la función de Lagrange. ¿Cómo sería la función de Lagrange para eso? Así, al ojo. 1 sobre y cuadrado, x punto cuadrado, ¿no? Incluso el y cuadrado sale afuera.
1 sobre 2y cuadrado más y punto cuadrado. Y aplican Euler-Lagrange a esta. Y debe darles este parámetro. ¿Ya? Eso, por favor, como dos métodos. ¿Sí? Eso. Ya pueden obtener ese sistema de ecuaciones. Se puede resolver la ecuación de la geodésica, hay un proceso ahí. Bueno, ahora no queremos sentarnos ahí, pero las geodésicas en la geometría de Poincaré son círculos. ¿No? ¿Por qué se discute este ejemplo? Porque, bueno, se considera que la geodésica es la curva de longitud mínima entre dos puntos en esa geometría. Bueno, la longitud mínima entre dos puntos en la geometría, en la métrica de Poincaré, son curvas, y a medida que nos alejamos más, la curva tiene longitud infinita. Podría tener una longitud muy, muy grande. ¿Sí? Porque el espacio, esa geometría es abierta, ¿no? ¿Sí? Pueden haber geodésicas de longitud mínima pequeña como geodésicas de longitud infinita, muy grande. ¿Sí? Eso. Como ejercicio, bueno, yo no creo que les llegue a pedir no creo que calculemos la curvatura de Riemann para este caso. ¿Por qué? Porque, bueno, suele ser muy grande, eso se calcula computacionalmente. Los ejercicios que doy respecto a la curvatura de Riemann son más que todo de manipulación. ¿Sí? Suelo dar ejercicios de manipulación. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a discutir el tensor de Riemann, alfa, pues, sus componentes, ¿no? Alfa, beta, gamma, teta, 3, 4 límites. ¿Ya? Este se puede escribir como G, alfa, gamma, alfa, sigma, de R, sigma, beta, gamma, teta. Normalmente lo que suelo hacer es darles, por ejemplo, los Riemann escritos con estos componentes, con índices abajo, y les pido que me den los Riemann con índices arriba, a partir del tensor métrico conocido. Esos son los ejercicios que yo pongo. ¿Sí? Porque nunca pido que calculen los Riemann, porque es enorme el cálculo. ¿Ya? Eso, para modo de comentario. Ahí lo tienen los Riemann para esta geometría. ¿Ya? Eso. Entonces, el semiplano de Poincaré, ¿por qué es tan importante? Sucede, ya aquí un comentario adicional, sucede de que este semiplano de Poincaré es una representación de esta geometría. Bueno, es una carta, ¿no? Puedo yo estudiar otra carta en la cual tenga una visión más global de este objeto geométrico. ¿Sí? Y lo que obtengo es esta de acá. ¿Ya? Esa figura de ahí es una figura muy representativa que usan los que trabajan en gravedad es dualidad ADS-PT. Adelante. ¿Sí? Ahí ya. ¿Sí? Esa es la que usan bastante. ¿Por qué? Lo que sucede, ven esas curvas ahí, ya, esas son las geodésicas en esa geometría. Ese mapa de ahí está estudiado en otro mapa. No es el mapa de Poincaré, no es en la carta de Poincaré, está en otra carta. ¿Sí? Eso tiene sentido porque si yo, por ejemplo, usaba la carta de Europa en la época de Cristóbal Colón, América no existía. Pero si uso otra carta, yo puedo ver el mapa más completo y ver América, por ejemplo, en una carta más moderna. ¿Ya? Algo así se puede entender esto. En la carta de Poincaré, todo vive en el semiplano. Pero hay otra carta en la cual podemos tener esa visión más amplia de todo. Le llaman el disco de Poincaré. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, sucede lo siguiente, miren. Para ir comentando. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un agujero negro que está a temperatura T. ¿De acuerdo? Este agujero negro tiene entropía. Es decir, tiene grados de libertad. Ahí. Bueno, entendiendo desde el punto de vista de Boltzmann, ¿ya? El agujero negro tiene entropía, tiene grados de libertad. Y nuestro gran sueño es encontrar una teoría que nos permita contar esos grados de libertad. ¿Cierto? Listo. ¿Qué sucede? Que si uno se va hacia el borde, este es el borde espacial, R infinito, el borde espacial, a medida que te vas a R va creciendo, podemos considerar a R como la escala de energía.
escala de energía de una teoría cuántica dual, una QFT. Es decir, si estoy a una distancia R, ¿ya? A una distancia R, estoy a una escala de energía de una teoría cuántica. Si voy creciendo R, ya va creciendo la escala de energía hasta llegar al borde. En el borde, aquí en el R infinito, no existe solo una teoría cuántica, sino existe o se puede definir una teoría CFT, una conformal field theory. Es una teoría cuántica que tiene simetría conforme, de lo cual vamos a hablar ahora. ¿Qué es simetría conforme? Es agarrar algo y achicarlo sin deformarlo. Tomas una fotografía de ti, eres tú mismo, ¿ya? Sin deformarte te achicamos a un cuadrado pequeñito. Esa es una transformación conforme. Mantenemos los ángulos entre todos los píxeles para que tu brazo no esté más largo que tu cuello, todo igualito. Te comprimimos en proporción, ¿ya? Entonces, la simetría conforme, ¿qué es? Es hacer así. Es buscar una teoría cuántica tal que sea invariante bajo transformaciones conformes. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo? Lo de Marvel. Ustedes vieron en las películas Quantum Manía, ¿cierto? Ven cómo cuando van al mundo cuántico sigue habiendo cabezas, pies, manos, voz, hablan, todo, ¿cierto? ¿Ya? Ese mundo cuántico de Marvel en realidad es una CFT. Es un mundo descrito por una CFT, por una conformal field theory. ¿Por qué? Porque una teoría conforme, una CFT, si nuestro universo fuera descrito por una CFT, ¿qué implicaría? Que por más pequeño que tú te hagas, la física es la misma. ¿Sí? La física es invariante bajo transformaciones conformes. Por más chico que te hagas, siempre vas a ver un reloj. Pero uno asume que si uno se hace muy chico, este rojo, los átomos no son de color rojo, ¿cierto? El color se adquiere, ¿cierto? Entonces, eso. Pero si es una CFT en nuestro universo, por más chico que te hagas, tú vas a ver átomos rojos. Y en ese mundo pequeño vas a ver mouses también, vas a ver cables, todo va a ser como si fuera escala grande. No importa la escala que te encuentres, la física es la misma. Esa es una CFT. ¿Ya? Eso obviamente no tiene sentido. Nuestro mundo no es una CFT, es una QFT. ¿No? Cambia la escala de energía, vemos más chico, el átomo es esfera, o lo que es esfera a nivel químico, el átomo se vuelve una nube a energías más altas, y a energías más altas los electrones entramos al núcleo, el núcleo es una esferita, a energías más altas el núcleo no es una esfera, está conformado por quarks. ¿Ven? Va cambiando, la física cambia dependiendo de la escala de energía a la cual te encuentres, ¿ya? Una CFT no, es una teoría cuántica que es invariante bajo transformaciones conformes, ¿sí? Cuando te vas al borde, a R infinito, en este borde R infinito, si este es un espacio-tiempo de 3 más 1, aquí tienes un espacio-tiempo de dimensión de 2 más 1. Aquí tendrías una CFT en 2 más 1 dimensiones, ¿ya? En este borde se puede definir una teoría cuántica conforme en una dimensión menor, ¿sí? ¿Y cuál es la hipótesis de la dualidad ADS-CFT? Que los grados de libertad digamos aquí viene un gas de partículas. Ese gas de partículas es un gas descrito por una teoría cuántica conforme. Los grados de libertad de ese gas de partículas que viven en el borde son los grados de libertad del agujero negro. Así que si nosotros sabemos contar los grados de libertad de la teoría cuántica conforme del borde, estamos contando los grados de libertad del agujero negro. Este gas que se encuentra a una temperatura T es la temperatura Hawking del agujero negro. ¿Sí? Esa es la correspondencia. La entropía le corresponde a los grados de libertad de la CFT, la temperatura le corresponde a la temperatura a la cual vive este gas de partículas descrito por una teoría cuántica conforme. ¿Ya? ¿Y por qué hablo de esa figura? Bueno, a medida que tú te vas a R, van creciendo los grados de libertad. Esa figura representa eso. ¿Ven la multitud de curvas más pequeñitas que se ven en el borde? ¿No? El centro es como que ahí está el agujero negro. Los grados de libertad, digamos, son grados de libertad macroscópicos, es un sistema macroscópico, un sistema termodinámico. Te vas al borde y están los grados de libertad cuánticos de la teoría que el borde,
Y esos pequeños figuritas del borde, en la región asintótica del disco de Poincaré, serían los grados de libertad que representan al agujero negro que está en el centro. Por eso van a haber charlas donde los autores ponen esa figura y ponen un hoyito negro en el medio para intentar explicar esa dualidad. Los microestados están afuera. ¿Ah? Los microestados están afuera. O sea, lo que se dice es lo siguiente: cuando tú te vas a R más grande, aumenta la escala de energía y ves más grados de libertad, ¿cierto? A una escala de energía, el protón es una esferita rígida, pero si aumenta la escala de energía, está conformado por quarks. Ves más grados de libertad al aumentar la escala de energía. Entonces, ¿qué sucede? Es ese disco de Poincaré. Si te vas al borde del disco de Poincaré, ¿qué cosa ves? Ves altos grados de libertad. ¿Por qué? Porque el punto de vista de la relatividad general es un punto de vista geométrico. Entonces, los grados de libertad se podrían entender geométricamente de esta manera. Esta multitud de curvas aquí en el borde describirían los grados de libertad de la teoría cuántica que vive en el borde de ese espacio-tiempo. Suelto que cuando tú vas aumentando la energía es porque te vas acercando a una... Eso le llama punto fijo. Las teorías cuánticas tienen una función beta, la función beta que es la derivada del logaritmo del acoplamiento respecto de la escala de energía. ¿Sí? La función beta, cómo cambia el acoplamiento con la escala de energía. ¿Ya? La QCD, por ejemplo, tiene una función beta negativa, ¿sí? No cero, ¿ya? Pero una CFT es una teoría tal que la función beta es igual a cero. No cambia el acoplamiento con la escala de energía. Esa es una CFT. Entonces, cuando tú te vas al borde a R infinito, te mueves de una QFT a una CFT. ¿Ya? Y la CFT en el espacio de configuraciones de acoplamiento y energía es un punto fijo, es un atractor. Es un punto donde la función beta es cero. Aquí la función beta, si tenemos QFTs, todas las betas son diferentes de cero y en el borde es beta igual a cero. ¿Ya? Esa función beta se puede construir. Lo construimos en holografía. Es una construcción puramente geométrica. Se construye. El problema de esto es... El problema grande de la dualidad es de que tenemos muchos agujeros negros, pero no sabemos concretamente a qué CFT. Por ejemplo, cuando yo pongo QFT, ¿a qué me refiero? ¿A qué QFT me refiero? ¿A QCD? ¿A QED? ¿A electrodébil? Y a la multitud de posibles teorías que podrían haber. ¿A cuál de ellas me refiero? Es genérico. Igual aquí es genérico esto. ¿A qué CFT me refiero? Hay miles de teorías cuánticas conformes, ¿ya? Pero ¿por qué se hizo tan célebre? Es porque Maldacena encontró que esta CFT, ¿ya? Es una teoría de supergravedad, n igual 4, con 4 supersimétricas, una teoría concreta. Él encontró una CFT, un ejemplo concreto de que tienes el lado gravitacional, tienes una solución una solución gravitacional de un agujero negro, ¿ya? Y una solución de relatividad general, ¿ya? Esa solución concreta es exactamente esta teoría cuántica de supergravedad con 4 supersimetrías. Superjamming, bla, bla. Es una CFT concreta. Es como hablar de un QCD con tantos quarks, tantos leptones y bolitos. Ese es famoso por eso, porque él encontró una dualidad entre algo concreto y algo concreto, no una CFT. ¿Ya? Después de él, después de casi 20 años, no hemos encontrado otra dual exacta como él. No se ha encontrado ninguna exacta. ¿Por qué es que si yo me alejo y lo hago espacial, la cantidad de microestados en teoría de los negros podrían ser representados solamente por esas imágenes que aparecen en el borde y no sería con las que están dentro? Dentro. Sí. ¿Por qué queda solamente representado por los microestados del borde y no por los de? Porque es una conjetura. ¿Sí? La conjetura nos plantea que la dualidad, el dual, o sea, el dual de estados de este agujero negro es con la teoría CFT que está exactamente en el borde. Eso es uno.
Dos, ¿por qué la conjetura es tan creíble, profesor? Sería acotando una pregunta, ¿sí? ¿Por qué creen tanto en esa conjetura? Los cálculos nos apoyan, ¿ya? Cálculo número 1. Aquí dentro del espacio-tiempo podemos calcular funciones de correlación. Ya podemos calcular la función de correlación de un campo escalar en 2 puntos. Aquí geométricamente calculamos y podemos calcular las funciones de correlación en la CFT, que también sabemos calcular. Y hay un match entre las funciones de correlación calculadas aquí en el lado de gravitación y en el lado de la teoría cuántica. Primero. Segundo, y más importante que ese todavía, bueno, tan importante como ese, sucede de que en el borde, ya, en el borde del espacio-tiempo de este agujero negro en especial, ¿sí? La geometría de este borde tiene un grupo de simetría. Por ejemplo, la esfera S2, ¿cierto? ¿Cuál es su grupo de isometría? SO3, ¿cierto? Tenemos 3 rotaciones que dejan invariante la esfera. Ese es su grupo de isometría. ¿Ya? La geometría del borde en R infinito, toman la métrica R infinito, la geometría del borde tiene un grupo de isometría. ¿Ya? Ese grupo de isometría del borde es exactamente el grupo conforme que representa esto. O sea, esta teoría cuántica tiene una simetría. Su simetría es el grupo conforme. El grupo conforme es exactamente el grupo de isometría de la geometría del borde. Entonces hay un match entre el grupo de simetría que describe la teoría cuántica conforme con el grupo de simetría que describe la geometría del borde. ¿Sí? Esa es la razón por la cual es muy creíble. Y bueno, se calcula función beta en el lado gravitacional y se puede calcular función beta en el lado cuántico. Y también se hace match. Se puede meter la simetría de S2 Ahí se puede, trabaja la clase. Pero hay que hacer deformaciones. Esas son deformaciones. ¿Sí? Para eso hay que meter campos escalares para generar deformaciones. Es súper diverso esta parte. ¿Ya? Miren, el disco de Poincaré se puede obtener de esa manera. ¿Ya? Vamos a aterrizar esta cosa. Miren. Podemos obtener el disco de Poincaré haciendo esa transformación, que es la transformación de Cayley. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esto? Si se dan cuenta, U y B, miren. Este ejemplo lo agregué porque vamos a discutir de lo que es el concepto de transformación conforme, que quizás ahora. Sí, creo que nos va a... ¿Sí? Miren. Ven la métrica de ese cuadrado. Es ese factor de ahí que vamos a llamarle, permítanme llamarle E a la sigma de U y B, ¿ya? De U cuadrado de B cuadrado, ¿sí? Donde E a la sigma de U de B es 4 sobre 1 menos U cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? ¿Qué sucede? Se pueden dar cuenta que este término podemos llamarle ds cuadrado. ¿Ya? Entonces, ds cuadrado será descrita por alguna métrica g mu nu, dx mu, dx sombrero nu, de esa forma. ¿Ya? Bueno, solo G es distinto. Bueno, el G en este caso 1, 1, sí. Bueno, eso. Y el otro, el ds cuadrado de acá, es básicamente E a la sigma mu B de G mu nu dx mu dx mu. ¿Ya? Pueden ver de que los dos G's, salvo el mismo factor, se relacionan con esta función de acá. ¿Por qué el G de ahí tiene sombrero? Para diferenciar de un G del otro, porque la diferencia entre uno de los G's y el otro es este factor que multiplica toda la métrica. ¿Sí? Esta es una transformación conforme. ¿Por qué?
porque es una función que multiplica a toda la métrica como un todo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dx cuadrado, dy cuadrado en R2, si multiplico por 2, todo se escala por 2 por 2, por 3 por 3 por 3. En este caso el factor de escala es L. ¿Sí? El cambio de... La transformación global, ¿sí? A esa transformación global de la métrica se le llama transformación conforme, porque es una función que multiplica todo el término de la métrica como un todo, no solo un pedacito, sino a todo. ¿Sí? Eso, ¿por qué es importante? Porque fíjense, si nos fijamos en esta métrica, esto de acá es como R2. ¿Ya? Pero el disco de Poincaré es tal que es todo esto por este exponencial. ¿Qué estamos diciendo? Que si nosotros fuéramos Dios y quisiéramos agarrar todo R2 y comprimirlo en un disco finito, ¿ya? Hacemos esa transformación conforme y obtenemos el disco de Poincaré. O sea, si Dios pudiera agarrar R2 y comprimir todo R2 en una región finita, ¿ya? El resultado sería un espacio-tiempo, un objeto geométrico hiperbólico. Lo que yo entiendo es que una de las maneras de comprimir todo R2, que es infinito, a una región finita, es que vamos a obtener inevitablemente una geometría hiperbólica, como la que es el disco de Poincaré. ¿Sí? Eso es lo que han escuchado alguna vez sobre los diagramas de Penrose, ¿no? Han visto cómo supuestamente se puede tener la foto de todo el espacio-tiempo en una región pequeña. Han visto figuras en libros como, o sea, así, ¿no? El diamante. Este diamante así, así y así, ¿no? Este es el diagrama de Carter-Penrose de un agujero negro anti-sí, ¿ya? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede? Que esta es la imagen, ya es la transformación conforme de un agujero negro. Agarras la métrica del agujero negro y buscas una función tal que multiplique a todo, como un todo. Al conseguir esta función, factorizarla, lo que te queda es esto de acá. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Hemos agarrado los infinitos y lo hemos traído a una región finita. Igual ahí, R2 va al infinito, ¿no? U va al infinito, de menos infinito, más infinito, menos infinito, más infinito. Todo esto es R2. Pero con este factor, ¿qué hacemos? Lo hemos comprimido en un disco. Es como tomar la foto, es como hacer el ojo de pez, ¿cierto? El ojo de pez, todo juntos en una región pequeña, igualitos, ¿ya? La transformación conforme tiene esa característica. Tomas una foto de algo gigantesco y lo puedes comprimir a una región finita. Y el ejemplo más elemental es el disco de Poincaré. Agarras R2 y lo puedes comprimir en un disco finito, ¿ya? Y eso se consigue mediante una transformación de Cayley que no es tan trivial, es una transformación usando funciones complejas, que es una generalización de las transformaciones de Möbius que están ahí abajo, ¿ya? Eso. Bien. ¿Qué sucede? Ahora, nosotros, antes de esto, habíamos comentado, antes de esta parte de una cosa, hicimos el transporte paralelo. Entonces, como, sí. O sea, ya para... Ajá, para cerrar esta parte. O sea, tenemos el espacio R2. Ajá. Y si encontramos un factor que esté multiplicando a esta geometría, podemos aislarlo de modo que al factorizarlo le podemos dar un valor arbitrario para hacerlo pequeño. No sé si no arbitrario, no es arbitrario. Buscar este factor no es fácil. Por ejemplo, en esta métrica, aquí, buscar el factor adecuado para hacer el diagrama conforme no es fácil. ¿Sí? Requiere una serie de pasos para llevar a su forma conforme. Ya, no es tan elemental como que, ya bueno, logro y saco F, digamos, y aquí pongo F acá y ahí y ya está allá. Entonces, o sea, igual la idea es tener algo
por dt cuadrado más Eso, ajá, eso es. ya. Lo que sucede es que al buscar hacer esto, esta parte interior se va a transformar y va a quedar como una geometría plana. Vamos a hacer, sí trabajé, hice unos ejemplos de cómo hacer, por ejemplo, el diagrama conforme, el diagrama de Penrose o el diagrama conforme, o de Carter-Penrose, de Schwarzschild, por ejemplo, y de Schwarzschild que es también muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí, bueno, se discute mucho. Por ejemplo, el Reiner Nostrum es más loco todavía, porque esto se extiende a diagramas más hacia allá. Se va al infinito eso. Y supuestamente cuando sales por esta región, entras a otra región y sales a otra región, vas a un multiverso, dentro de otro multiverso, dentro de otro multiverso. Pero es una hipótesis, eso no se sabe si existe. Hacemos la factorización, que a veces puede ser difícil, pero el hecho de pasar de algo casi infinito a algo compacto, ¿en qué parte del proceso está? Entonces la factorización. Parte en esto, por ejemplo. ¿Cómo es la función? Hay una función muy conocida. Esta. Es el arco tangente, me olvidé. Arco tangente, ¿verdad? Este es el arco tangente. ¿No? Si este es X, este es Y. Claro, entonces, ¿qué sucede? El arco tangente de infinito me da pi, no sé si es pi medios o uno creo, pero no me acuerdo. Pero el caso es que me da algo finito, ¿de acuerdo? Entonces, el valor X infinito le asignas un valor finito. Eso se llama hacer transformación conforme, agarrar cosas que están en el infinito y traerlos a una región finita. Esa es la idea. Ahí está mucho mejor. No es solamente factorizar y ya. ¿Sí? Es buscar una transformación tal que las cosas que están en el infinito vayan a una región finita. Esa es la idea esencial de esto. ¿Ya? Bien, nosotros vimos eso, esa parte, conversamos, el tensor de Riemann también ya lo vimos, y ahora quería discutir algunas propiedades del tensor de Riemann. ¿Sí? Ya. Esas son las componentes del tensor de Riemann, que lo vimos en una clase anterior. Hicimos geodésicas y luego vimos Riemann. ¿Ya? La representación simbólica es muy útil, la verdad. Yo trabajé con forma de índices cuando inicié en relatividad general. ¿Ya? Pero nosotros hemos encontrado, ¿no? X, Y, Z, que se definía como nabla de Y de X. A ver, solo para recordar en qué parte le hemos dejado eso del tensor de Riemann. A esa de ahí. Esa de ahí. ¿Sí? Era R, X, Y, Z, X, nabla en Y, era un ejercicio que elegí, ¿cierto? Nabla en Y, nabla en X, en Z, menos nabla de XY en Z. ¿Ya? Esa es la definición simbólica del tensor de Riemann. Ese es el tensor de Riemann en realidad. Y nosotros, después de calcular, hacer el cálculo, llegamos a su forma que está ahí, ¿no? Que está en este caso. Ese es el tensor, sus componentes del tensor de Riemann, ¿no? Que son las derivadas en el símbolo de Christoffel. No olviden que estamos trabajando sin torsión y torsión y contorsión nulas. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí quería discutir eso. Bueno, en componentes es el tensor de Riemann. Pero
también es útil trabajar en su forma en la cual el índice de arriba está abajo, así que multiplicamos por un tensor métrico para bajar el índice, y ambos son el tensor de Riemann, por si acaso. No es que uno nada más es el tensor de Riemann, ¿no? Es K, lambda, mu, G, K, sigma, R, sigma, lambda, mu. ¿Ya? Ambos se entienden en los libros como tensor de Riemann o coeficientes del tensor de Riemann. Ambos. ¿Sí? Y se relacionan por medio del tensor métrico, que baja el índice. ¿Ya? Una propiedad importante que vimos es que es simétrico entre ese par de índices que están ahí. ¿Ven cómo cambia mu por mu? Es antisimétrico. ¿Ya? Vamos a clasificar las simetrías del tensor de Riemann de esta manera. Son esas tres. Podemos cambiar los dos primeros índices y me da negativo. Los dos últimos intercambiamos K lambda, lambda K me da negativo. Y si cambiamos K lambda, lo enviamos adelante y el mu lo enviamos atrás, es positivo. ¿Ya? Si enviamos un par adelante y atrás, o intercambiamos pares ahí mismo sin movernos. ¿Sí? Eso me permite construir el tensor de Ricci. El tensor de Ricci se va a obtener por la contracción de dos índices no consecutivos. ¿Por qué? Porque ya que hay simetrías entre índices consecutivos, ven acá, consecutivo, ¿ya? Como hay antisimetrías en los consecutivos, la traza entre dos índices consecutivos me da cero. Me da cero porque son antisimétricos en los índices. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, el, ¿no? Mu, el, por ejemplo. Mu a mu. El, por ejemplo, es diagonal cero, antisimétrico. La traza es cero. ¿Ya? Eso. Entonces, si yo tomo dos índices iguales, tomo la traza en dos índices iguales consecutivos, me da cero. Por eso el tensor de Ricci se define así. Es la traza sobre dos índices no consecutivos. ¿No? Y con eso puedo construir, además de eso, el escalar de Ricci. ¿Ya? Como podrán ver, se requiere no solamente una definición de curvatura, sino dos definiciones de curvatura. La curvatura de Riemann, que es la más importante, la curvatura de Ricci, que es la segunda más importante, que también le suelen llamar flujo de Ricci, y el escalar de Ricci. ¿Ya? Eso es muy interesante, ¿saben por qué sucede? Por ejemplo, en el agujero negro de Schwarzschild, ¿ya? Se puede ver que la curvatura escalar es cero y la curvatura de Ricci es cero, pero la curvatura de Riemann, esta no es cero. ¿Sí? La curvatura escalar es cero, la curvatura de Ricci o el flujo de Ricci es cero, pero Riemann no es cero. ¿Por qué? Porque este agujero negro está deformando este espacio-tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Bueno, lo que sucede es que esta curvatura es una noción de curvatura más global. ¿Ya? Y como la masa está muy concentrada en una región en comparación a toda la variedad, ¿sí? En promedio geométrico está plano. O sea, sí está curvo, pero esto mide como la curvatura geométrica desde un punto de vista global, por así decirlo. ¿Ya? Es la curvatura escalar. El escalar de Ricci. ¿Ya? El flujo de Ricci me dice cómo algo fluye, en qué sentido. Los geómetras estudiaron esto por muchos años. Por ejemplo, si tenemos una botella así, puede achicarse esa parte, ir creciendo ahí, y así se va creciendo a esa parte. Entonces hay un flujo geométrico así. Acá se deformó y creció en esta parte hasta que llegara ahí. Entonces aquí hay un flujo de Ricci. Aquí Ricci se puede estudiar cómo cambia. Ricci puede mostrarnos cómo cambia debido a que el volumen o la forma, por un lado se va aplastando y en otro lado va creciendo. ¿Sí? Entonces Ricci me dice
se interpreta como la geometría va deformándose debido a los efectos gravitacionales, por así decirlo, ¿no? Pero como este es un agujero negro con rotación cero, es estático, no rota, está en el centro, entonces no hay flujo geométrico, pues. ¿Ya? Por eso, ¿cómo se llama? El escalar de Ricci también es cero. En uno de Kerr ya tendría. En Kerr también es cero. Tiene que haber algo para que no sea cero. En teorías con constante cosmológica, por ejemplo, con lambda, ya no me va a dar ceros. Porque él tiene un efecto global. Este lambda se va a ver cerca y muy lejos del agujero negro. Es una buena discusión. ¿Y si hay momento angular? Kerr tiene momento angular, Claro. Y también es cero. También es cero. Se arremolina, pero sigue siendo en una región localizada y no genera un flujo tanto. ¿Ya? Es porque este agujero negro con J0 y con J diferente de 0, momento angular, bueno, A usa, ¿no? Ya, con A, momento angular del agujero negro, ¿ya? Es porque son espacios-tiempos estacionarios, ¿ya? ¿Qué significa? Que se puede calcular energía, se puede calcular cantidades conservadas, se conserva la energía. Pero si el espacio-tiempo es acelerado, hay agujeros negros acelerados, me gustaría estudiar eso. Ahora último están comenzando a estudiar esa parte de agujeros negros acelerados, como que ha renacido esa idea, ¿ya? ¿Qué sucede? Que cuando el agujero negro está acelerado, ya no se conserva la energía, ya no hay cantidad conservada. Y ahí seguro, Ricci no es cero, ya es diferente de cero, ¿ya? Porque arremolina y doble el espacio-tiempo y todo eso, ¿ya? Y Riemann, otra vez, Riemann es el más importante. En sí no es cero, porque definitivamente ese agujero negro curva el espacio-tiempo, ¿ya? Puede ser que en las regiones muy lejanas del agujero negro Riemann sí localmente sea cero, porque está plano, no hay mucha curvatura lejos, pero aquí en las cercanías Riemann definitivamente es diferente de cero, porque está curvado. O sea, Riemann sí llega a algo más local. Riemann es más, te da la curvatura del espacio-tiempo en todas las... Eso es otro factor, chicos. Miren, ¿por qué 4 índices? ¿Ya? Tienen que verlo de esta manera. Es como R, es como la persona que va a una habitación, prende la linterna y dice, está limpio, y se va. R' es la persona que agarra la linterna, ve en el eje X, en el eje Y, y dice, está limpio. 2 índices. Y Riemann, no Ricci, ahora Riemann, de 4 índices es el que va, mira, X, Y, Z, techo, ahí y ahí. Pam, 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 pam. Se fija en todos los lados posibles para asegurarse si hay curvatura o no. Se fija en un par de direcciones para ver si hay curvatura o no. Se fija en 4 posibles orientaciones y más combinaciones todavía para ver si hay curvatura o no. Y aquí una vista general si hay curvatura o no. ¿Ya? Por eso son necesarios. Yo te había preguntado por años, ¿por qué hay 3 y no? Bueno, al menos yo no lo entendía cuando comencé a estudiar. Yo me puedo dar cuenta de que, por ejemplo, el escalar analiza curvaturas a niveles muy globales. ¿A partir de eso o es a partir de otra evaluación de la Es que cuando vamos a construir soluciones, ¿ya? Nosotros vamos a ver que las ecuaciones tienen que ver así, ¿ya? Para que lo vamos viendo. Ya. Vamos a escribir la ecuación que le tomó 10 años a Einstein encontrarla. Ya 10 años encontrar esta ecuación. Y ver que depende de Ricci y del escalar de Ricci. No depende de Riemann. ¿Ya? Tiene sentido. ¿Por qué que dependa de Ricci? Porque como Ricci nos habla del flujo, la materia genera flujo geométrico, ¿no? De forma. Por eso que la materia, que nosotros el geometría de la materia, tiene que ver con Ricci, no con Riemann. ¿Ya? Cuando resolvamos esta ecuación, conociendo la distribución de materia, vamos a poder hallar R. Y R es 2. Y hallar la métrica y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, conociendo la distribución de materia, las condiciones del problema físico, estamos estudiando la geometría fuera del objeto. Aquí afuera estamos parados. ¿Cuánto será T? Al ojo.
cero, ¿no? Como en electrodinámica, ¿cierto? Cuando estudiamos, aquí está un potencial B y estudiamos la ecuación de Poisson, ρ sobre epsilon cero. Si estamos afuera, ya no hay potencial eléctrico, solo está aquí adentro, no hay ρ, ¿no? Aquí está ρ concentrado afuera, simplemente es nada de pi y cero. Si estoy dentro, nada de pi, ρ igual a cero, ρ sobre epsilon cero, dependiendo de la región. Igual acá, si estoy fuera del agujero negro, estoy fuera, aquí está la materia concentrada, afuera no hay materia, entonces esto es cero. Voy a hacer la traza, todo, puedo demostrar que R es 0 y R mu es 0. Pero ¿qué esa fue la realidad? Porque puede estar dentro del horizonte de incrementos. O igual si no lo suprimís. Me conviene trabajar afuera. Trabajo afuera y luego construyo coordenadas entrantes para completar la geometría espacio-temporal del agujero negro. Ese es el caso. Trabajo fuera del agujero negro y luego busco una transformación para entrar al agujero negro y completo la descripción del espacio-tiempo. Esa es la idea. Porque trabajar afuera hacemos T0 y es fácil las ecuaciones. Es Ricci escalar 0 y Ricci igual a 0. Construyo Ricci y a partir de Ricci tengo las ecuaciones para G. Tengo G, integro G, tengo la métrica y ya pues. ¿Ya? Algo así vale idea. ¿Ya? Entonces la geometría del problema nos va a decir si Ricci o el escalar son ceros o no es cero, dependiendo del problema. Lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Sí? En el caso concreto. ¿Ya? Y bueno, por último, y así el escalar de Ricci se puede obtener de esa forma. Miren, debido a que es simétrico en estos índices, la contracción con un par de ellos me da 0, no me sirve. ¿Ya? Y puedo contraer de estas maneras, miren, esa manera. Puedo contraer con K mu, no consecutivo, para que me dé Ricci. Puedo contraer con lambda mu, me da Ricci sin problemas. Puedo contraer con lambda mu en el medio, y eso me va a dar un menos del otro debido a la antisimetría. ¿Ya? Y también me daría el Ricci negativo, ¿sí? ¿Eso por qué? Debido a la antisimetría de él. Me genera un menos, ¿ya? Porque son antisimétricos, con él me genera un menos debido a una de las propiedades de él, ¿ya? Así que dependa con quién contraiga, tengo todas esas posibilidades. Él con él me da eso y me da ese Ricci con signo negativo. Son varias maneras de contraer, no es una sola manera, ¿ya? El caso más natural es contraer el primero con el segundo y listo. ¿Ya? Puedo contraer igualando índice de arriba a abajo o puedo contraer multiplicando por un tensor métrico. Miren, lambda mu, y me da Ricci K mu, ¿no? Igual ahí, y así. Igual aquí, K mu, lambda mu, lambda mu, K mu. De Riemann obtengo Ricci. ¿Y eso qué interpretación tiene? Es como que estuvieras evaluando localmente y con el tensor métrico. Es que el tensor métrico tiene esa bondad, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo A mu, ¿ya? ¿Y cómo hallo la norma de él? Bueno, tengo que multiplicar, hacer producto interior para que me dé este, ¿no? Ya, ese es el cuadrado de la norma. Pero yo podría hacer esto. El tensor métrico aplica a él y me queda a mu. Igual me da el cuadrado del elemento. El tensor métrico me ayuda a hallar, puedo hallar el cuadrado de un vector así o usar el tensor métrico para hallar su cuadrado, de esa manera. El tensor métrico tiene esa propiedad de ayudarnos a construir el cuadrado de un producto, o en este caso, reducir los índices para que los dé otro objeto del menor índice. Hay dos índices libres y ahí tienes Aquí, lambda mu, creo que este está mal pegado, eso no debe ir acá. Sí, aquí no debe ir esto. Sí, esto no debe ir ahí, porque aquí no tiene sentido. Aquí ya está contraído. Ajá. Creo que esto era de arriba. Aquí sustitutivo podría ser K con el y K en el último, o sea, en el último hecho. Eso también daría 0.
Claro, aquí, como el extremo derecho sería... pero no consecutivos, pero... Por ejemplo, aquí se puede. ¿Sí? Pero debido a la antisimetría de yo puedo cambiar K por lambda, lambda por K. Aquí. Aquí. K por lambda, lambda por K. Lo cambio, me queda ese negativo y esto sí puedo contraer. L con dos no consecutivos. Y al contraer esto me da ese menos. Si yo contraigo L con 2 del medio, me da menos K1. Bueno, son varias formas de contraer, ¿sí? Y la siguiente clase discutimos un poco de las identidades de Bianchi y espero terminar lo que estoy haciendo es ahorita intentando construir, obtener el tensor de Weyl. Solo para tener un minuto, ¿ya? Por muchos años, en los libros que yo he estudiado, siempre comentan, el tensor de Riemann se separa en dos partes, una parte de traza libre que es el escalar de Ricci, ¿ya? Y otra parte que es el tensor de Weyl, ¿ya? Y el tensor de Weyl es este, y no lo demuestra. Y Leo Fuchs es un libro más avanzado de posgrado, ¿ya? Como uno de los 3, 4 que les mostré ahí, ¿ya? Y lo demuestra, pero es un dolor de cabeza, es una cosa pero horrorosa. Yo lo he intentado, solo demostrar, transformar el símbolo de Christoffel es un dolor de cabeza, ¿ya? Pero Nakahara lo hace de una manera muy bonita. De hecho, él cita al autor que hizo la construcción y espero terminarlo para la siguiente clase, que está muy bonito. ¿Ya? Es un poco largo, pero nos da confianza en el manejo de simbólico. Por ejemplo, es la identidad de Bianchi y así no está en general en los libros, solo lo ponen con ñu, toda una cosa feita, ¿no? Esta es la identidad de Bianchi, pero de forma simbólica. ¿Ya? Es más elegante, ¿sí? Y les comento que Nakahara hace la demostración del tensor de Weyl de manera simbólica. Está muy bueno. ¿Ya? Espero que lo termine para poder avanzar y llegar a aquí y todo eso. ¿Sí?